Estamos en la serie de la productividad espiritual, tesoros en el cielo. Los textos base los encontramos, ya los acabamos de leer, Mateo capítulo 6, texto 19 al texto 21. Y hermanos, a manera de introducción, a maneras de introducirnos al tema, vamos a ver en qué momento nuestro Señor Jesucristo pronuncia estas palabras, donde, hermanos, exhorta a los oyentes a que no hagan tesoros en la tierra y anima de la misma manera a las personas que están oyendo en ese momento a que hagan tesoros en el cielo, hermanos. Y esto tiene que ver todo porque vamos a ver que la productividad espiritual, hermanos, no tiene nada que ver con la productividad terrenal. La humanidad sin Cristo es productiva, sí, productiva, pero terrenalmente hablando, hermanos. Entonces, texto 19 dice, no os hagas tesoros en la tierra. Texto 21, sino haceos tesoros en el cielo. Inmediatamente, hermanos, vemos aquí dos tesorerías. Las vamos a poner en nuestro pizarrón y vemos una tesorería terrenal y vemos una tesorería en el cielo. Sí son claras, ¿no, hermanos? Texto 19 dice nuestro Señor Jesucristo, no se hagan tesoros en la tierra. Texto 20, hágalos en el cielo. Vemos claramente aquí las dos tesorerías. ¿Y qué es tesorería, hermanos? En el hebreo la palabra otzar, que esto significa que es un depósito o acumulación. Es la parte donde se acumula algo de gran valor. En este caso lo podemos entender nosotros como dinero y sabemos que hay tesorerías, como ejemplo, hay tesorerías empresariales, hay tesorerías gubernamentales, hay tesorerías en las universidades, en las empresas. Entonces entendemos que ese lugar es donde se acumula algo de gran valor o algo de sumo valor, ese lugar donde están, eso es la tesorería. Y repito, ya tenemos aquí nuestras dos tesorerías, vamos a utilizar el método que nos han enseñado, que es el método del contraste. Vamos a ver quién produce aquí y quién produce aquí. Y vamos a ver que los que producen en esta tesorería no están produciendo para esta tesorería. De hecho, ya no les importa producir para esta tesorería. Y los que producen en esta tesorería, ya no les importa producir en esta tesorería. Es un juego de palabras, hermanos, ahorita lo vamos a ir entendiendo, hermanos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo pronuncia estas palabras, estamos leyendo estos textos, ¿en qué manera nuestro Señor Jesucristo, en qué tiempo más que nada nuestro Señor Jesucristo ha pronunciado estas palabras? Y quiero que vean el contexto, capítulos atrás, en el contexto del capítulo 6, nuestro Señor Jesucristo ha mostrado, en este caso está hablando a escribas, fariseos, líderes religiosos de la época, que eran completamente apartados, eran hipócritas para la ofrenda, eran hipócritas para la oración, eran hipócritas para el ayuno, y eran hipócritas para su vida personal. Ellos pensaban, la mayoría de ellos, que eran productivos para Dios, hermanos, pero no lo eran. Y es que muchos de los que estaban allí solo ponían su mirada en las cosas terrenales, en la tesorería terrenal. A causa de los fariseos, hermanos, y de los líderes religiosos de la época, muchas personas estaban en la misma situación, de igual manera por ser instruidos por falsos maestros de la época. Eran avaros, codiciaban, y ellos se movían por tener más cosas. Ellos tenían el deseo de tener más cosas. Por eso, hermanos, en el Sermón del Monte nuestro Señor Jesucristo dirige algunas afirmaciones de cosas que los fariseos estaban haciendo mal, completamente que estaban haciendo mal. Lo vemos en Lucas, no lo busquen, yo se los leo. Lucas, capítulo 16, texto 13, dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Dice nuestro Señor Jesucristo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y dice el texto 14, y oían todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, ¿y qué pasaba? Y se burlaban de él. ¿Por qué se burlaban? La Biblia dice que porque eran avaros. Por eso, hermanos, uno de los objetivos del Sermón del Monte era hacer a un lado, por decirlo así, hacer a un lado el estándar terrenal. En este caso, el estándar de los fariseos era insuficiente. Nuestro Señor Jesucristo viene a reafirmar el estándar divino de Dios para la vida eterna y su reino. Ahí sí, acompáñenme. Desde Mateo 5, 6 y 7, nuestro Señor Jesucristo advierte, si ustedes siguen viviendo de la manera que la religión y el mundo les enseña,
no podrán ser parte de mi reino. Acompáñenme a Mateo, ahí atrásito. Dejen una marca en nuestros textos base, Mateo 6. Dice Mateo capítulo 5, texto 20. Porque si os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué dice, hermanos? No entraréis en el reino de los cielos. La mayoría, hermanos, estaban consumidos por la avaricia. Todos mostraron avaricia, codicia, hipocresía. Ahora, hermanos, ¿estamos alejados de eso? No, hoy es lo mismo. Y lo podemos ver, tenemos que decirlo, en donde tienes una religión falsa, tienes avaricia. Si tienes un falso maestro en un púlpito, atrás de ese falso maestro también hay avaricia, hay codicia, hay dinero. Los fariseos creían ser bendecidos por Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo en ese momento pronuncia y dicen, no hagan tesoros en la tierra como estos hombres. Están siendo instruidos por falsos maestros, por religiosos, por hipócritas. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde sacaban estos hombres esto? Como hoy en día muchísimos lugares que se hacen llamar iglesias, lo sacan del libro de Deuteronomio, capítulo 28, del 1 al 14, las bendiciones de Dios. Ellos pensaban, hermanos, que ser rico era por ser justos, por ser santos. Ellos pensaban que por obedecer la ley externamente, porque la ley se obedece internamente, por eso es que nadie puede obedecer la ley, pero ellos pensaban que por obedecer la ley externamente, Dios los estaba bendiciendo. Dios está diciendo, eres justo y te voy a descargar de bendiciones. Ahorita vamos a pasar el tema, seguimos en la introducción. Dios me está bendiciendo por mi justicia, Dios me está bendiciendo por mi religión. Para ellos las riquezas eran el sello de aprobación divina. Y hermanos, así lo vemos a través de la Biblia hasta el Nuevo Testamento. Si analizamos, no hay tiempo para esto, pero si analizamos un poquito la vida de los sumos sacerdotes en el Nuevo Testamento, este hombre llamado Caifás y el otro sumo sacerdote llamado Anás eran sumamente ricos. Tenían vestimentas de lino fino, tenían dinero, tenían alhajas, eran avaros, codiciosos, y ellos se satisfacían a sí mismos. Entonces empezamos viendo, hermanos, que estos líderes religiosos invertían, eran productivos, sí, pero invertían su tiempo en hacer tesoros en la tierra. Y repito, ¿qué vamos a ver en esta tesorería? Vamos a ver, ahorita lo vamos a apuntar, vamos a ver avaricia, codicia, lujos, posesiones. En nuestra época vamos a ver dinero, acumulación de bienes, cosas de improductividad, cosas que a Dios no le interesa, hermano. Repito, estos hombres eran jactanciosos. Marcos capítulo 12, 41 me ayuda a sostener lo que estamos diciendo bíblicamente. Marcos capítulo 12, texto 41 dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho dinero. Y hermanos, esto no ha quedado en el pasado. El mundo de hoy, el mundo en el que vivimos, el siglo XXI, hermanos, completamente está igual. El corazón del mundo está en las riquezas, en las posesiones. La productividad del mundo sin conocer a Dios está produciendo. ¿En qué está produciendo? En la tesorería terrenal. ¿Y qué es tesoro? Estamos hablando de tesoro. ¿Qué es tesoro? Tesoro del hebreo nekot, así se escribe nekot con cada kilo. Nekot es algo que significa que es de sumo valor. Otra traducción dice que es de sumo resplandor. Y vemos en nuestro texto base, Mateo capítulo 6, texto 21, que estos hombres, nuestro Señor Jesucristo dice que donde estaba su corazón, allí estará su tesoro. Y no estamos hablando físicamente. Hoy en día, hermanos, podemos ver lo mismo. Y el problema es que muchos llamados creyentes pueden estar en esta misma situación, produciendo para una tesorería terrenal. Hermanos, ¿en qué pensamos nosotros la mayor parte de nuestra vida? ¿En dónde están nuestros motivos,
nuestras intenciones, nuestras preocupaciones, nuestros deseos, nuestras prioridades, nuestra producción, ¿en dónde están, hermanos? La respuesta es, si están en lo material, si estamos más preocupados poniendo nuestras intenciones, poniendo nuestros pensamientos, prioridades en lo material, hermanos, estamos invirtiendo aquí, en una tesorería terrenal. Estamos pensando en nuestra casa, en hacer un mejor coche, tener más ropa en el closet. Invertimos en muebles, invertimos en zapatos, en celulares, en relojes, en perfumes. Hermano, lamento decirte que si estás invirtiendo en esta tesorería, estás equivocado. Estamos equivocados, porque muchas veces de nosotros lo hacemos. ¿Estás siendo productivo? Sí, pero productivo para tus deseos, productivo para el mundo, para tus deleites, para tus pasiones. Y hermanos, el problema es que el mundo sin Cristo aplaude este tipo de producción. El mundo sin Cristo allá afuera aplaude que tengamos más cosas. Si traes un mejor coche, eres más exitoso para el mundo. Si traes un mejor celular, eres más exitoso. El mundo te va a aplaudir eso. Y estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras intenciones en una tesorería, hermanos, que ahorita lo vamos a ver, se va a quedar todo aquí. ¿No te has dado cuenta? Dice el libro de Mateo, acompáñenme. Si no les da tiempo de buscarlo, hermanos, porque sé que voy quizás un poco rápido, lo pueden apuntar en su casa, lo pueden leer. Mateo capítulo 16, texto 26. Es un texto clave, hermanos, para esto que estamos hablando. La producción terrenal que el mundo tiene sin Cristo. Dice Mateo capítulo 16, texto 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? ¿Y qué, hermanos? Y perdiere su alma. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma, hermanos? ¿Habrá algo, dice el otro evangelio, habrá algo que valga más que nuestra alma, hermanos? Pónganse a pensar eso si no lo han pensado. ¿Qué puede valer más que su alma? ¿Qué van a dar ustedes a cambio de su alma? Vivimos en una sociedad, hermanos, de cosas materiales. Es como si el éxito del mundo, no se rían, es como si el éxito del mundo se midiera con un cosómetro. Tristemente estamos comprometidos por estar adquiriendo cosas y más cosas. Y si tienes más cosas, eres más exitoso que los demás. La Biblia, hermanos, a esto le llama codicia y avaricia. Entonces empezamos viendo que en la tesorería terrenal hay codicia, como los fariseos, codicia y avaricia. Y hermano, ¿es pecado que Dios te dé cosas? ¿Es pecado que yo traiga un coche? ¿Es pecado que algún hermano traiga una moto? ¿Un buen celular? ¿Una buena ropita? ¿Es pecado? No es pecado, hermanos. El pecado está en querer más y más y más cosas de las que Dios no te ha dado. Te endrogas, te afanas por seguir acumulando cosas en esta tierra. El pecado está en codiciar. ¿Qué dice el 10º mandamiento, hermanos? Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer, ni su siervo, ni su criada, ni su iPhone, ni ninguna cosa de tu prójimo. Y la Biblia nos muestra, hermanos, a través de todo el Antiguo Testamento, claros ejemplos de lo que hay en el corazón del ser humano. También en el Nuevo Testamento. Hermanos, lo podemos ver desde Adán y Eva. Tenían todo lo que ellos quisieran. ¿Había alguna prohibición? Solamente una. ¿Y qué pasó? Lo codiciaron. Solamente no podían comer de un solo árbol. Tenían miles de árboles, animales, ríos, mar. Y codiciaron lo que no podían codiciar. Lo vemos con otro ejemplo. Estoy saltándome textos, hermanos. No sé si recuerdan a los hijos del sumo sacerdote Elí, esto en 1 Samuel capítulo 2, a Ofni y Finnes, estos hijos del sacerdote Elí,
eran avariciosos, eran farsantes, eran hipócritas. Ellos codiciaban y tomaban lo que querían y dejaban las obras para Dios. Ellos invertían, eran productivos terrenalmente. Belsasar, el hijo del rey Nabucodonosor, ¿en dónde invertía? Y hay más personas. En el Nuevo Testamento vemos a Judas, completamente productivo, pero en la tesorería terrenal. El rey Salomón, ¿en dónde invertía? Ananías y Zafira. Podemos ver muchos ejemplos, hermanos, muchos. La pregunta es, ¿nosotros estamos haciendo tesoros en esta tierra también? ¿En dónde estamos invirtiendo nosotros? ¿En dónde estamos siendo productivos? Repito, ¿en dónde estamos siendo productivos? ¿Para cuál de las dos tesorerías, hermanos? Porque si seguimos invirtiendo en la tesorería terrenal, todas, hermano, todas, pero todas tus cosas, todas son temporales, hermanos, y nunca te saciarás, nunca. Acompáñenme al libro de Eclesiastés, Eclesiastés capítulo 5, dice el texto 10, vamos a darle lectura en adelante. Estamos hablando de las personas que son productivas en la tesorería terrenal que nos mostró nuestro Señor Jesucristo. Dice Eclesiastés capítulo 5, texto 10, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama de mucho tener no se saciará, no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho y coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre, este texto es muy clave, hermanos, como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, como vino, así haya de volver, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Texto 17. Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho dolor y miseria. Hermanos, tus tesoros, tu afán, tus tesoros terrenales, dice el libro de Eclesiastés, que son miseria, es codicia. Una persona que tiene codicia y avaricia también es ansioso, afanoso. Y el rey más rico del mundo en todos los tiempos, inspirado por Dios, lo decía. Rara vez, hermanos, un codicioso que ya tiene ansiedad, rara vez considera suficiente lo que tiene. Tus deseos, hermano, tus deseos para la tesorería terrenal no tienen límites. Tienes que entender eso. El ser humano sin Cristo no tiene límites. Hay una fórmula que dice que tú lo acumulas y tú lo pierdes. Y hermanos, lo que acabamos de leer es que dice la Biblia que aquí en este mundo te vas a ir sin nada. Desnudo llegaste y desnudo te vas a ir. Tomo prestadas las palabras de un predicador que escuché que dice que nunca han visto detrás de una carroza fúnebre un carro de mudanzas, ¿no? Cuando hemos visto que va una carroza fúnebre y atrás lleva el mudancero todas sus cosas, ¿no? Tú lo acumulas aquí, hermano, y tú lo pierdes. Por eso, ¿qué va a pasar si seguimos siendo productivos? O somos bien productivos, pero en la tesorería terrenal. ¿Qué va a pasar, hermano? Si ya has atesorado, es decir, apilado, guardado en algún lugar, tarde que temprano lo perderás, hermano. Tarde que temprano aquello que guardamos terrenalmente lo vamos a perder. El mismo rey Salomón decía, ¿para quién será todo lo que me ha amontonado? ¿Para quién será todo lo que me ha amontonado? Por eso,
nuestro Señor Jesucristo advierte, regresamos a nuestros textos base, en el libro de Mateo capítulo 6, texto 19, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Nos queda claro la tesorería terrenal? No os hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Y luego dice, y donde los ladrones minan y hurtan. Donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan, es decir, minar es extraer. Cuando se extrae de una mina, valga la redundancia, tienes que hacer estallar dinamita y es extraer, así puedes extraer el metal. Entonces dice aquí que en esta tesorería va a haber polilla, va a haber orín que corrompe y donde los ladrones te van a robar, no vas a dormir tranquilo, hermano. Y ahorita vamos a hablar de eso porque algunos que nos pueden estar escuchando van a estar pensando, ya van a pedir dinero en esa iglesia, ¿no? En esa iglesia están hablando de eso porque el predicador quiere llegar a que todos sus bienes lo traigan. No, aquí gracias a Dios, nuestro pastor lo ha comentado, tengo que decir eso, y que quede grabado, nuestro pastor ha comentado que el día que de este lugar se les pida dinero es que ya estamos echados a perder. Tenemos que dar gracias a Dios porque estamos en un lugar fundamentado en la palabra de Dios, un lugar donde se exalta el nombre de Dios y donde lo que menos buscamos, hermanos, lo que menos buscamos es una ganancia deshonesta o algo que llene los bolsillos de algún pastor o de algún hermano, hermano. Es un paréntesis el que acabo de hacer. Entonces vemos que nuestro Señor Jesús advierte, ¿no? Que en esta tesorería va a haber polilla, en la tesorería terrenal, va a haber polilla y el orín. ¿Y qué es polilla? Del griego populeris, polilla del griego populeris, y esto significa destruir o dejar como polvo. La polilla es destruir o dejar como polvo. Y el orín, del griego brosis, que esto significa moho, así como cuando se junta musgo en algún lugar es el moho, es una capa superficial de óxido. El orín es una capa superficial de óxido. Cuando dejan ustedes acumulado algo por mucho tiempo y está la intemperie, por ejemplo, o hasta puede estar guardado, tarde que temprano se le va a acumular óxido o se le va a acumular alguna capa de polvo, etcétera, etcétera. A eso la Biblia se refiere con orín. Exactamente. Y se usa, en el Antiguo Testamento se usaba como un símbolo de pérdida. El orín era como un símbolo de pérdida o corrosión o degradación. Y hermanos, tenemos que ver por qué nuestro Señor Jesucristo pronuncia esto. Dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. ¿Cuándo hemos escuchado, hermanos, que alguien diga, mira, mi camisa trae polilla? Nunca hemos escuchado eso, porque la polilla se va a comer lo que está acumulado. Valga, quiero que recapitulen en su mente. Si acumulamos, lo perdemos. ¿Qué estamos diciendo? Que no debemos de ser productivos terrenalmente. No es pecado que tengamos cosas, el pecado está en avariciar, en codiciar las cosas. Si vemos, ahorita vamos a hablar rápidamente de eso, si vemos a un hermano que tiene necesidad y dices, yo no vi, ¿no? No me interesa, estamos acumulando, estamos siendo avariciosos. Eso es lo que la polilla en ese momento hace. No se come lo que traes puesto, la polilla se come lo que ya guardaste. Y el orín lo carcomerá, dice. Por eso, hermanos, tenemos que entender que si estamos siendo productivos para la tesorería terrenal, ya vamos a pasar ahorita al siguiente punto. El libro de Santiago, capítulo 5, acompáñenme, Santiago, capítulo 5. Santiago capítulo 5, texto 1 al 3, el apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu Santo. Vamos, ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros, ¿para qué, hermanos? Para los días postreros. Estás invirtiendo y estás siendo productivo, hermano, en la tesorería equivocada. Entonces,
¿Qué piensas de eso? ¿Para dónde estás siendo productivo, hermano? ¿Para dónde estás siendo productivo? ¿Estás acumulando tesoros? ¿No te interesa si un hermano tiene necesidad? ¿No te interesa si tal persona, a lo mejor tú lo puedes ayudar con tus bienes? Dices, no, me lo quedo yo. Dijera nuestro pastor, pues quédatelo, ¿no? Entonces, hermanos, ¿cómo puedo hacer tesoros en el cielo? Como dice nuestro Señor Jesucristo. Ya entendemos que Él les dice a estas personas, porque los fariseos traían eso, ¿no? Traían esa enseñanza. Como yo soy santo y justo y obedezco la ley externamente, Dios me bendice. Veíamos que eran avaros, estaban invirtiendo, eran productivos para el mundo. Y entendemos que cuando morían, ¿a dónde se quedaban sus cosas? ¿Se las podían llevar? Absolutamente no. Entonces, vamos a pasar a describir qué es hacer tesoros en el cielo. Vamos a pasar a describir la tesorería celestial. Acompáñenme a un texto en el libro de Mateo, hermanos. Mateo capítulo 19 y luego posteriormente regresamos a Santiago. Mateo capítulo 19. Entonces, ¿en dónde debo de ser productivo? ¿Cómo hago un tesoro en el cielo? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo pronuncia que tengo que hacer tesoros celestiales? ¿Cómo los hago? Porque ya vi que en la terrenal me van a robar, se va a llenar de óxido y la polilla tarde que temprano se va a quedar ahí, ¿no? Mateo capítulo 19, texto 21. Jesús le dijo al joven rico, que ya tenía todo terrenalmente, había sido productivo terrenalmente. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme, ¿no? Porque aquí algunos van a decir, ya llegó a lo que quería llegar al hermano, a que vendas las posesiones y las traigas. No, dice el texto, ven y sígueme. Hermanos, Santiago capítulo 2, me iba a saltar este texto, perdón, Santiago capítulo 2, hablando de lo que estamos diciendo, cómo hago tesoros en el cielo, o quién es mi tesoro en el cielo. Santiago capítulo 2, texto 5, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Herederos de un tesoro en el reino a los que le aman. Hermanos, tenemos que entender que el creyente verdadero, el creyente nacido de nuevo, para empezar, hermanos, ya es inmensamente rico. ¿Cómo puedes decir eso, hermano? Ya tiene un inigualable tesoro, hermanos, aquí en la tierra. Te estás contradiciendo, hermano. No. El creyente verdadero, el creyente que ya ha sido justificado, redimido, el creyente que ya ha sido perdonado, ya tiene un inigualable tesoro aquí en la tierra y por ende lo va a tener en el cielo, porque nuestro sublime tesoro se llama Jesucristo. Nuestro sublime tesoro, hermanos, se llama Jesucristo. Por eso, los que todavía no tienen ese tesoro, hermanos, deben de atesorar al Señor Jesús por encima de todo. Porque cuando nuestro Señor Jesús sea nuestro tesoro, encontrarás el propósito de Dios para tu vida. Serás productivo por primera vez y empezarás a producir en la tesorería correcta, en la tesorería celestial. Cuando atesores al Señor Jesucristo en tu vida, invertirás en la tesorería correcta. Serás productivo verdaderamente. La verdadera productividad comienza, hermanos, cuando Dios se vuelve la razón por la que vives. La verdadera productividad comienza cuando Dios se vuelve la razón por la que vives. Y como en todo, hermano, nuestro sublime Señor Jesucristo es el sublime ejemplo de una persona productiva. Lo vemos en toda su vida, predicando, sanando, evangelizando, haciendo milagros, dando de comer a los necesitados, llamando a las personas al arrepentimiento. Lucas capítulo 2, texto 49, desde pequeño
en la sinagoga predicando y llega su mamá, María y José, preocupados por él, ¿no? ¿Por qué nos haces esto, no? ¿Dónde has estado? ¿Y qué contesta nuestro Señor Jesucristo? Desde pequeño siendo productivo en los negocios de mi Padre, me es necesario estar. Tenía 12 años y ya era una persona productiva espiritualmente. Nuestro Señor Jesucristo vino, pisó el planeta, ese Dios eterno, irrumpe en el tiempo, ¿no? Porque Él es eterno, irrumpe en el tiempo, en este plano terrenal, y viene a ser productivo espiritualmente, hermanos. O la Biblia alguna vez habla de que nuestro Señor Jesucristo hizo tesoros en la tierra, ¿no? Acumuló tesoros en la tierra. En ningún momento. Desde los 12 años Él invirtiendo, hermanos, en la tesorería celestial. Y podemos ver en la Biblia claros ejemplos de hermanos productivos en el reino de Dios, de hermanos que están haciendo tesoros en el cielo. Podemos ver a un Noé en el Antiguo Testamento, un Noé construyendo en el arca, construyendo el arca. 100 años, hermanos, construyendo el arca con sus recursos. Sabemos que todo proviene de Dios, pero este hombre, ¿dónde estaba su voluntad, su emoción, su interés, su prioridad? En construir el arca con recursos, con tiempo, y construyendo el arca, ¿qué hacía? Llamando a todos al arrepentimiento. O sea, es decir, construyendo él con su familia el arca, y aún así, ¿qué estás haciendo, Noé? Va a haber un gran diluvio y todos van a morir. Arrepiéntanse. ¿Y qué hacía el mundo? Invirtiendo, bien productivos. No pierdas el tiempo en construir esa arca. Mejor vamos a invertir en la tesorería terrenal. Invirtiendo en la tesorería terrenal. Burlándose, ¿no? En este caso de este hombre. Un Nehemías, hermanos. Un Nehemías en el Antiguo Testamento. ¿Qué tan productivo era y dónde invertía Nehemías? ¿En la tesorería terrenal o en la tesorería celestial? Él hacía tesoros en el cielo, viajando miles de kilómetros para reconstruir Jerusalén, poniendo de su tiempo, de su dinero. Ahí es donde quería llegar. ¿A dónde tiene que estar nuestro dinero? No es que lo traigan aquí, hermanos. Lo tengo que decir y yo soy el primer exhortado. Dios lo sabe que yo soy el primer exhortado. ¿Cuándo fue la última Biblia que regalaste, hermano? ¿Cuándo fue la última Biblia que regalamos? Hemos invertido nuestro tiempo, hemos invertido nuestros bienes, hemos invertido algo de nosotros en la expansión del reino. Me encantó el devocional del hermano, no exalto al hermano, el devocional me encantó el ejemplo. Esas abejas trabajando para que ese panal crezca. Nuestro Señor Jesucristo no vino a este mundo, murió por nosotros para que estemos ahí sentados, hermanos. Estamos mal para que estemos aquí sentados en nuestro confort. No podemos dar ni siquiera un estudio, no tenemos tiempo para dar un estudio, no tenemos los recursos. Dios no nos ha vestido con recursos, no nos ha dado un trabajo. Yo soy el primer exhortado, hermanos, no crean que lo estoy diciendo de una mala manera, no. ¿Por qué? Porque siempre hay algo que podamos hacer. Lo hablaba yo apenas con mi hermana Alejandra. Caemos en pecados de omisión. Siempre hay algo que podemos hacer, siempre hay algo que podamos hacer más para la expansión del reino, para trabajar, para atesorar, para hacer cosas, para que nuestro tesoro se acumule. Ahorita describimos lo que hay acá. Y no lo hacemos. Nos quedamos simplemente preocupados en invertir en la tesorería equivocada. ¿Cómo voy a hacer esto? Pues hoy voy a ganar más dinero, ¿no? ¿Cómo voy a dejar de ir de trabajar si me van a descontar el día? Oye, pero hoy puedes dar un estudio. Hoy puedes hacer esto por el reino. No. Ahorita a mí me interesa invertir en la tesorería terrenal. No me interesa invertir en la tesorería celestial. Quiero ser productivo para que el mundo me aplauda. Y así podemos ver muchos, hermanos, en el Antiguo Testamento, productivos e improductivos, ¿no? Pero estamos hablando de la producción espiritual. Un Daniel era muy productivo también. En el Nuevo Testamento, hermanos,
Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿productivos para el reino? Sí. El apóstol Pablo, ¿en dónde invertía el apóstol Pablo, hermanos? ¿En dónde invertía nuestro hermano Pablo? ¿En las posesiones terrenales? Hermanos, tenemos que pensar eso, hermanos. Tenemos que empezar a ver que para producir celestialmente tenemos que poner nuestro esfuerzo, nuestros recursos, nuestro tiempo. Tenemos que trabajar, evangelizar. Tenemos que ser de bendición para otras personas. Tenemos que reconstruir, hermanos. Nosotros no hacemos nada, ¿no? Aclaro, todo lo hace Dios, pero nosotros podemos ser de bendición para otras personas. Nosotros podemos traer a esa persona que a lo mejor su vida está completamente acabada por el pecado, completamente destruida, y es ahí donde digo, tenemos que reconstruir. Aclaro, Dios es el que hace todo, pero te utiliza para hacer tesoros en el cielo. Puedes traer a esa persona que su pecado ya la devastó. Ven, conoce al Dios eterno. Hagan tesoros en el cielo. Eso le llamo yo reconstruir. Eso también le llama la Biblia, más bien. Llamas a otros. ¿Llamas a otros a dónde? A que inviertan y sean productivos en la tesorería celestial, hermanos. Vamos al Nuevo Testamento, al libro de Filipenses capítulo 3, texto 8. Vamos a ver en dónde invertían estos hombres productivos, dice el apóstol Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas, ahí está lo que decíamos, todas las cosas, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, ¿qué dice? Lo he perdido todo y todas sus cosas, hermanos, dice, y lo tengo por basura. Toda la tesorería terrenal del apóstol Pablo, todo lo que había invertido terrenalmente, ¿qué dice? Que lo tenía, ¿por qué, hermanos? Por basura, porque sabía que él lo acumuló y él aquí lo va a dejar. Y escúchenme, hermanos, ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver, a lo mejor me adelanto a esto que les quiero decir. Hermanos, todo lo que podamos nosotros tener, hacer, producir terrenalmente, si no tiene un valor eterno, es inservible. Completamente es inservible, hermanos. Entonces vemos que el apóstol Pablo en el libro de Filipenses dice que todo ya lo tiene como basura para ganar. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Vemos que el Señor Jesucristo es su tesoro del apóstol Pablo. Por eso yo les decía hace un momento, para el creyente verdadero, hermanos, el creyente verdadero ya es sumamente rico, ya tiene un tesoro aquí en la tierra. El Señor Jesucristo. Cuando ya Cristo se vuelve tu tesoro, es que vas a volverte productivo. Pero perdonen que lo diga, si Cristo no es tu tesoro, si tú tienes a Cristo como religión, si Cristo no es tu tesoro, simplemente vas a seguir invirtiendo en la tesorería terrenal. No eres productivo y dijéramos, no somos productivos porque seguimos en nuestra visión, sigue en la tesorería terrenal. Tenemos que hacer de nuestro Señor Jesucristo ese sublime tesoro, hermanos. En verdad, analicemos, los llamo, por favor, analicemos el lugar que tenemos, analicemos dónde Dios nos ha puesto, analicemos que estamos en un lugar conforme a su verdad. Millones de personas están allá afuera muriendo, millones. ¿Y dónde va a quedar toda su posesión de esas personas, sus casas, sus coches? No sé si lo escuchen, ¿dónde van a quedar sus posesiones de Bill Gates, de Carlos Slim? El mundo los ha aplaudido, extremadamente millonarios. ¿Y qué va a pasar cuando mueran? Y ustedes aquí están y menosprecian y menospreciamos. Yo soy el primero, hermanos. Menospreciamos el lugar que tenemos. Llegamos tarde, no venimos, no me interesa si el hermano está mal, no me interesa. Yo nada más veo por mí, por mí, por mí. Menospreciamos, hermanos, la riqueza que Cristo ya nos ha dado. Perdón quería decirlo, hermanos, pero está haciendo la predicación. En verdad que estoy mal, estamos mal.
porque muchas veces nos olvidamos de lo rico que ya somos. Cuando encuentres ese tesoro, hermano, en tu vida, en verdad te da otro sentido. Cuando encuentres a Cristo, cuando Cristo sea tu tesoro, hasta en los momentos más adversos, hermano, hasta en la muerte misma, dice el libro de Romanos, Romanos capítulo 14, 7 y 8, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para el Señor tenemos que ser productivos, amados hermanos. Para el Señor vivimos y para el Señor trabajamos. Para el Señor es que predicamos. Para el Señor es que damos estudios, damos tiempo para Él. Él es nuestro tesoro y así estamos acumulando tesoros en el cielo. Es por gracia, hermanos, que ahora podemos servirle y trabajar para Él y vivir para Él. Ya somos nuevas criaturas, dice la Biblia. Somos creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, dice Efesios capítulo 2, texto 10. Las cuales, ¿qué dice? Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Son obras que son decretadas desde antes de la fundación del mundo. El cristiano que ya tiene un tesoro en el cielo, que es Cristo, ya produce buenas obras. Bueno, ya hace buenas obras porque Dios es el que pone el querer como el hacer. Está haciendo tesoros en el cielo. Cuando ya entendemos todo eso, hermanos, comprometemos nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros dones, nuestras prioridades. Ahí sí tengo que hablar de nuestro dinero. Y no estamos pidiendo dinero, hermanos, pero comprometemos eso a la extensión del reino de Dios. Gastamos gasolina en ir a dar un estudio, compramos una Biblia, invitamos a personas a nuestra casa a cenar. ¿Para qué hacemos eso? Para hablar del Dios que te salvó, para hablar del Dios eterno. Y por ende estás acumulando tesoros en el cielo. Estamos atesorando de esa manera en el cielo. Es cuando vamos a ser productivos espiritualmente. Y tengo que preguntarlo, hermanos, y la exhortación, repito, la exhortación es para mí primero. La pregunta es, ¿cuándo fue el último estudio que diste? ¿O mínimo te has puesto a diseñar un estudio para que lo compartas? ¿Mínimo te has tomado el tiempo para decir, ok, voy a hacer un estudio para compartirle a mi comadre, a mi primo? ¿En dónde está tu tiempo, hermano? ¿En dónde estás siendo productivo? ¿Cuándo has compartido el evangelio a otras personas? Y les decía yo hace rato, tenemos dinero muchas veces, Dios nos ha suplido nuestras necesidades y hemos visto a un hermano tener necesidad, a un hermano que sabes que está padeciendo algún problema, que lo puedes ayudar monetariamente y dices, no, es que si lo ayudo ya no voy a pagar el Netflix de este mes, ya no voy a poder pagar el Netflix, mejor me hago de la vista gorda, como dicen por ahí. Y dice el libro de Mateo, capítulo 25, acompáñenme por favor, vamos a leer del texto 34 en adelante. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre. Aquí les llama a los que están invirtiendo en la tesorería celestial, benditos de mi Padre. Estamos en el texto 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, y sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿qué hermanos? A mí me lo hicisteis.
entonces dirá también a los de la izquierda. ¿Quiénes son los de la izquierda, hermanos? Los que invierten ¿en dónde? Apartaos, y les llama malditos. Dice entonces el texto 41, entonces dirá también a los de la izquierda, a los que son bien productivos terrenalmente, hermanos, para que quede claro, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Y dice el texto 46, e irán estos al castigo eterno y los justos, es decir, los productivos espiritualmente, a la vida eterna. El texto 46, e irán todos los que invirtieron en su tesorería terrenal, todos, dice que van a ir al castigo eterno, hermanos. Pero se preocuparon más por invertir aquí. Y hermanos, esto es para que todos nosotros primero, en verdad, pensemos, porque la verdad, todos nosotros, todos, hermanos, nos quedamos cortos de lo que debemos de dar y hacer. Por eso Pablo alienta, hermanos, a los siervos, enseñándoles que el tesoro, la recompensa de la vida eterna es servir a nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 3, 23, Colosenses capítulo 3, texto 23 y texto 24. Y todo lo que hagas, hacerlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. Y aquí viene algo que tenemos que resaltar, sabiendo que del Señor recibiréis, ¿qué, hermanos? La recompensa de la herencia. Ahí está nuestro tesoro en el cielo, hermanos. La recompensa de la herencia. ¿Por qué? Porque a Cristo, el Señor, servís. Servís, es decir, servir a... No necesitamos tu dinero aquí, hermano. No se te pide tu dinero, pero dice aquí que si pones tu dinero, tus posesiones y sirves al Señor Jesucristo, Él no se va a olvidar. Vamos a leer este texto. Dice 2 de Corintios, capítulo 12, texto 15, un texto que lo conocemos bien. 2 de Corintios, capítulo 12, texto 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándonos más, sea amado menos. Dice el apóstol Pablo animando a la iglesia de Corintios que él con el mayor placer iba a gastar su tiempo, su dinero y exactamente su voluntad y todo. Ya vimos que todo lo tenía por basura. El apóstol Pablo invertía bien en la tesorería celestial, ¿no? Era productivo completamente. Y dice que por amor a las almas, hermanos, nosotros por amor a las personas de allá afuera, ¿qué hemos hecho? Repito, ¿qué hemos hecho? ¿Hemos invertido para la tesorería adecuada, hermanos? El apóstol Pablo, en verdad, siendo tan productivo, invirtiendo en la tesorería adecuada. Y hermanos, aquello que invertimos para el reino lo ganamos eternamente. Dice Proverbios 3:9, que honres a Jehová con tus bienes. Hermanos, que no tengo dinero, ¿no? A lo mejor para ayudar al hermano. Ok, pero tienes un coche, puedes traer a un hermano a la iglesia, ¿no? Puedes ir a dar un estudio con tu coche. Puedes, etcétera, etcétera. Honra a Dios con tus bienes. El apóstol Pedro le llama a esto tesoro en el cielo, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Primera de Pedro, capítulo 3, texto 4. Primera de Pedro 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos,
aquí está su tesoro en el cielo. Para una herencia incorruptible, es un tesoro incorruptible, incontaminado e inmarcesible. Y ese tesoro ya está reservado en los cielos para vosotros. Tú vas acumulando para ese tesoro que ya está ahí, hermanos. Nuestro tesoro aquí en el cielo es Cristo, lo repito, más que otra cosa. Y cuando vivimos para Él sirviéndole, acumulamos tesoros en el cielo. Hermanos, en verdad, incluso los actos de servicio aparentemente más insignificantes no pasan desapercibidos para Dios. Mateo capítulo 10, texto 42. Este texto, cuando lo leí, Mateo capítulo 10, texto 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, hermanos, solamente por cuando es discípulo de cierto os digo que no va a perder su recompensa. O sea, un simple vaso de agua fría que para nosotros podemos decir no es nada. Dios, nuestro Dios omnipresente, Dios omnisciente, dice que no va a pasar desapercibido, hermanos. Tu recompensa, tu tesoro en el cielo está segura, hermanos, si eres productivo. Hebreos capítulo 6, texto 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia el pastor. No dice hacia el pastor. ¿Hacia quién, hermanos? Hacia su nombre. Productivos espiritualmente hacia su nombre. El amor que has mostrado hacia Él. No hacia el hermano Walter, no hacia el hermano Gerardo, al hermano Luis. El amor tiene que ser mostrado hacia el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Estás acumulando tesoros si eres productivo, tesoros celestiales, porque has mostrado amor a Él. No a ningún hermano, no al pastor. Tu recompensa, hermano, está segura en el cielo. Primera de Corintios, capítulo 15, texto 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano lo que hagas, hermano. No es en vano. Estás acumulando tesoros en el cielo. Podrás estar cansado, afligido, podrás estar mal, pero Dios está acumulando esos tesoros que tú haces aquí, desde aquí, con dotaciones eternas, hermano. Hermano, pero a mí se me hace difícil. Tú lo dices porque a lo mejor no tienes problemas, ¿no? Y aquí tomamos prestada la frase de nuestro pastor, es que tengo muchos problemas y muchas necesidades, podemos decir, y en algún momento yo lo dije, hermanos. En algún momento no lo entendía y yo también llegué a decir, al pastor se le hace muy fácil, ¿no? Al pastor se le hace muy fácil decir, como él no tiene los mismos problemas que yo, las mismas aflicciones, por lo que estoy pasando. Dice Romanos capítulo 8, hablando de esto, Romanos capítulo 8, texto 18, no soy productivo espiritualmente, hermano, porque tengo muchos problemas y muchas necesidades y no puedo. Romanos 8, 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, o sea, lo que estés pasando por este momento, hermano, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahí está tu tesoro, hermano. No va a ser comparable estar en la presencia de Dios con lo que hoy te pueda estar pasando. No tenemos que tener pretextos, hermano. Entonces, ya para dirigirnos al final, hermanos, ¿somos productivos? Sí. ¿Para qué tesorería? ¿Para la terrenal o para la celestial? ¿Para qué tesorería somos productivos? ¿Estamos acumulando posesiones, dinero, etcétera, etcétera? ¿Y no movemos un solo dedo en el reino de Dios? ¿Para qué tesorería estás produciendo, hermanos? Porque si estás produciendo, ya te tiene que quedar claro, si estás siendo productivo para esta, eres improductivo para esta. Y si ya eres productivo para esta, ya no te interesa producir en esta. No sé si queda claro, hermanos.
Si eres productivo para la terrenal, repito, dice 1 Timoteo 6:17, le dice Dios a los ricos, dice, por eso no pongan su esperanza en el dinero. Ahí mismo, 1 Timoteo 6:10 dice que raíz de todos los males, ¿qué, hermanos? Es el amor a la tesorería terrenal, ¿no? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y hermanos, acuérdense de estas pequeñas fórmulas, me quedaron muy grabadas a mí. Usted lo acumula, usted lo pierde. Tú lo acumulas, tú lo pierdes, aquí se va a quedar. Si algo no tiene valor eterno, hermanos, es inservible. Si algo no tiene valor eterno, es inservible, hermano. Así traigas el iPhone 14, hermano, ¿no? El iPhone 20, es inservible, no tiene un valor eterno. ¿En dónde está nuestro dinero? ¿En dónde estamos poniendo eso, hermanos? Por eso, el rey más productivo terrenalmente termina su discurso. Acompáñenme al libro de Eclesiastés. En Segunda de Reyes miramos todo lo que este hombre acumuló. No ha habido en la historia una persona más productiva terrenalmente hablando que el rey Salomón. Se amontonó oro, se amontonó plata, camellos, caballos, tenía bosques, tenía sirvientes, tenía 1000 mujeres, y hemos oído 1000 suegras, 1000 zapatos, 1000 vestidos, 1000... ¿Cuánto dinero tenía el rey Salomón para darle de comer a toda su gente, a todas sus siervas? Era un excelente productor en la tesorería terrenal. No invertía él en ese momento de su vida, no invertía él en la tesorería celestial. ¿Y qué dice entonces Eclesiastés capítulo 12? ¿Cómo termina este hombre diciendo estas palabras? En verdad es impresionante. Eclesiastés capítulo 12, texto 13, son palabras de este hombre inspirado por Dios. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Por qué no este hombre, si lo traducimos a esta época, multimegamillonario? ¿Por qué no dice, y este es el fin de todo discurso? Junta tu dinero, ¿no? Sea avaro, sea codicioso, sea ansioso, sea afanoso para que el mundo te aplauda. ¿Por qué este hombre no dice eso? Porque ya ha entendido aquí que el fin de todo es la vida eterna. El fin de todo este discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, sé productivo para Él, produce para Él, porque esto es el todo del hombre, hermanos. Y repito, si algo no tiene valor eterno, es inservible. La satisfacción, hermanos, la satisfacción sublime, si tú quieres encontrar la satisfacción sublime, no está en este mundo, no está en la tesorería terrenal, está en Cristo. El todo del hombre está en Dios, hermano, está en Cristo. Salomón entiende y nos enseña que la plenitud está en Cristo, está en Dios, porque todo lo que estás haciendo para la tesorería terrenal te dejará insatisfecho. Todo en este mundo te va a dejar insatisfecho, vacío, menos Cristo. Y hermanos, en verdad que volvemos a lo mismo, nos quedamos cortos. Siempre hay algo que podamos hacer para la gloria de Dios. Siempre hay algo que podamos producir para la gloria de Dios, pero muchas veces tenemos pereza espiritual. O muchas veces pues queremos seguir acumulando tesoro en la tierra y no en el cielo. Me salto ya algunas cosas. En la tesorería celestial, hermanos, nadie nos va a separar de ese amor en Cristo. El tesoro sublime, repito, no está en este mundo, está en Cristo. El todo del hombre está en Cristo. La plenitud está en Cristo. En la tesorería celestial, en la terrenal, repito, grábatelo, hermano, te va a dejar todo insatisfecho. Todo en este mundo te dejará insatisfecho, menos Cristo. Ve a Él, ruégale, suplícale que te permita ser un buen inversionista. Oye, el hermano ya hasta economista nos salió, ¿no? Que te permita ser un buen inversionista.
en la tesorería celestial, hermano. En esa ciudad que está reservada para el creyente productivo, porque dice Mateo capítulo 13, Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos, hermanos, dice este texto, palabras de nuestro Señor Jesucristo, es que es semejante a un tesoro escondido. Hermano, tú ya has encontrado ese tesoro por gracia, y solamente por medio de Cristo es que podemos entrar a esa ciudad celestial, esa ciudad más resplandeciente que el oro, más resplandeciente que el oro mismo, una ciudad hecha por Dios, no por el hombre. Solamente puedes gozar de esa ciudad, gozar de ese tesoro celestial eternamente por medio de Cristo. Predica la palabra, hermano, discipula a personas, da estudio, evangeliza, trae a otros a la iglesia. Ya no seamos religiosos, hermanos. Digo ya no seamos porque, repito, yo soy el primero. Evangelicen, hermanos, compartan. Y todo es para la gloria de Él, no para la gloria de nosotros. Eso es hacer tesoros en el cielo. Y hermanos, lo sorprendente es que todo, si tú lo haces, no es por ti, todo lo hace Él, ¿no? Dice el libro de los Salmos 91:14, que Él te va primeramente a librar porque has puesto su amor en Él. Segunda de Timoteo 4:8 dice, menciona las coronas que Dios tiene preparadas para los productivos, para los que han hecho tesoros en el cielo. Coronas que tarde que temprano se las van a entregar esos creyentes que han sido productivos a Dios porque sabemos que Él ha hecho todo. Apocalipsis 22 habla de recompensar y galardonar a cada creyente según su trabajo, su esfuerzo, su productividad en el reino de Dios. Todo lo hizo Él, hermano, y todavía así te va a recompensar. Y todavía así no quieres, y todavía así no eres productivo. Hermanos, seamos productivos, en verdad, analicemos, seamos productivos celestialmente. No sea que el tiempo se nos acabe. Y cuando ya quieras ser productivo, es cuando ya escuchas la palabra cáncer. Cuando ya escuchas que tienes un tiempo ya para dejar este plano terrenal, ahí sí vas a querer ser productivo. O a lo mejor va a llegar el tiempo que tengas que presentarte a cuentas y ese día va a ser demasiado tarde para acumular tesoros en el cielo. Ahí vas a rogar y decir, ahora sí quiero empezar a acumular tesoros en el cielo. Demasiado tarde, hermanos. Me voy a despedir con unas palabras que escuché de un predicador que dicen lo siguiente: el tiempo es corto y la eternidad es muy larga. Es razonable que vivamos esta breve vida a la luz de la eternidad, siendo productivos espiritualmente y no productivos para sí mismos. Porque, hermanos, tenerlo todo en este plano terrenal, tenerlo todo sin tener a Cristo, es tener una existencia miserable aquí y ahora y una pérdida total. Cuando traspases, esta frase llévela en su mente, cuando traspases la línea que separa el tiempo que estamos viviendo, cuando traspases la línea que separa el tiempo de la eternidad, tener a Cristo, hermanos, va a ser tenerlo todo, aunque no tengas nada más en este planeta. Cuando mueras y sabes que vas a morir en Cristo, es tenerlo absolutamente todo, y más si fuiste productivo para el reino de Él, y más si lo serviste, si lo honraste, si lo veneraste, y más si invertiste en la tesorería celestial, hermanos. Muchas gracias.